Hola, y hoy vamos a ver unas cuantas propiedades de triángulos y de trigonometría basándonos en lo que vimos en el vídeo anterior de las razones trigonométricas, que para los que no se acuerdan era so, ca, to. O sea que si tenemos un triángulo rectángulo y un ángulo aquí al que llamamos alfa, el seno de alfa va a ser el lado opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa va a ser el lado adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de alfa va a ser el lado opuesto sobre el adyacente. Esto es lo que vimos el último día y expliqué el porqué de los nombres y por qué tiene sentido todo esto. Y basándonos en esos, hoy vamos a ver unas pocas propiedades. Entonces, vamos a empezar. Si tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Ya desde hace mucho tiempo conocemos el teorema de Pitágoras. Si llamamos a este lado a este b y a este c, sabemos que a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado, ¿vale? Entonces, si ahora nos inventamos un triángulo en el que este lado de aquí vale 1 y, o sea, tenemos un ángulo alfa y este lado vale 1, ¿vale? Entonces, lo que podemos decir es que ¿cuánto vale el seno de alfa? Pues el seno de alfa va a valer el, lado opuesto sobre la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa vale 1, por lo tanto va a ser el lado opuesto, simplemente, el lado opuesto. Este es el lado adyacente. ¿Cuánto vale el coseno de alfa? Pues el coseno de alfa va a valer el lado adyacente sobre la hipotenusa, pero lo mismo, la hipotenusa vale 1, por lo tanto va a valer el lado adyacente, ¿vale? Entonces, si ahora tomando este caso en cuenta, hacemos esto, Pitágoras, nos queda que 1 al cuadrado es igual a seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado. Por lo tanto, que seno de alfa al cuadrado, el 1 al cuadrado es 1. O sea que lo que nos queda es que el seno de alfa al cuadrado más el coseno de alfa al cuadrado es igual a 1. Y esta es una propiedad muy útil para muchas cosas. Em, Y sí, bueno, es una prueba muy simple de cómo hacerlo. Es basado en simplemente Pitágoras y trigonometría básica, ¿vale? Entonces, si tú en vez de tener un triángulo con el lado 1 aquí arriba, fuera el lado 2, ¿vale? De 2 centímetros. eh, si tuviera un lado de 2 centímetros, ¿vale? Simplemente sería que, en este caso, ¿cuánto sería la hipotenusa? Pues la hipotenusa valdría 2, la adyacente valdría 2. Esto sería, uy, sería que 2 es igual a todo esto. Y, bueno, aquí se añadiría el seno de alfa, 2 por el seno de alfa, ¿no? Porque si despejamos aquí, para que nos quede el lado opuesto en este lado, ¿vale? Si queremos despejar, tenemos que pasar el 2 hasta ahí. O sea, nos quedaría 2 seno de alfa es igual al lado opuesto, ¿vale? Por eso tenemos aquí los 2 por enfrente. Pero como podemos ver bastante fácil, aquí podemos sacar factor común y nos queda que 2 es igual a 2 por seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado habiendo sacado factor común 2, ¿vale? O sea que esto de aquí sigue valiendo 1, ¿bien? Y sin importar qué número pongas aquí, siempre te va a pasar esto, siempre va a valer 1. Por lo tanto, esto vale 1, sí o sí, ¿vale? Bien, y ahora vamos a dar dos propiedades que se usan mucho. Lo podríamos llamar el teorema o la ley, como lo quieras llamar. Ley de los catetos y la ley de los senos, ¿vale? Las voy a escribir aquí.
la ley de los catetos es que si tenemos un triángulo no rectángulo, un triángulo cualquiera, en el que conocemos un lado, perdón, conocemos el ángulo y dos lados, y queremos calcular el último lado, acordad, esto no es rectángulo, no podemos aplicar trigonometría tal cual, lo que nos da es que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado más 2bc coseno de alfa, ¿vale? Esta es la ley, perdón, no ley de los catetos, lo he escrito mal. Ley de los cosenos. Ley de los cosenos, o ley del coseno, teorema del coseno, como quieras llamar. Esta es, ¿vale? Y la ley de los senos es que el seno, bueno, si tenemos un triángulo, otra vez, no rectángulo, en el que tenemos un ángulo alfa, otro ángulo beta y otro ángulo teta, ¿vale? Y este es el lado C, el opuesto a teta, este es el lado A, el opuesto a alfa, y este es el lado B, el opuesto a beta. Lo que nos dice es que el seno de beta partido de B va a ser igual al seno de alfa partido de A, que va a ser igual al seno de teta partido de C, ¿vale? Estas son las dos leyes que tenemos que comprobar y eso es lo que vamos a hacer ahora. No estoy seguro de si me va a caber aquí abajo, pero lo voy a intentar. Entonces, si tenemos este triángulo, ¿vale? Un triángulo cualquiera, que no sea rectángulo, ¿vale? Y tenemos este lado alfa, bueno, lo voy a hacer un poco más grande para poder dibujar un poco. Bien, si tenemos un ángulo alfa, un lado B, otro lado C, queremos calcular A, lo primero que hacemos es hacer una línea perpendicular al lado C, ¿vale? Esto es perpendicular. Se nos crean dos triángulos rectángulos. Si esta distancia de aquí es la altura, ¿vale? La llamamos la altura, porque es la altura del triángulo. Se nos queda este triángulo rectángulo BHC y este triángulo rectángulo AH y esto de aquí, a lo que vamos a llamar E. A este trocito de aquí es E. Y por lo tanto, este trocito de aquí hasta aquí, lo vamos a llamar D. Y la suma de esos dos trocitos, o sea, D más E, va a ser C, que era el lado original. El lado original, el grande de aquí a aquí. ¿Vale? Entonces, ahora que tenemos esto, podemos empezar a intentar calcular los lados, lo que vale cada uno de estos para poder calcular A. Entonces, si tenemos, vamos a calcular E primero. Pues podemos usar esto de aquí. Nos queda que E es igual a C menos D, ¿no? Pues ahora vamos a ver cuánto vale D. Tenemos aquí nuestro ángulo que conocemos, un triángulo rectángulo, ¿vale? ¿Y D qué es? D es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Es el adyacente al ángulo, el que está tocando al ángulo. Por lo tanto, el coseno de alfa sería igual a D sobre B, al cateto adyacente sobre la hipotenusa, y por lo tanto B por el coseno de alfa sería igual a D. Por lo tanto, E sería igual a C, despejamos el valor de D aquí dentro, menos B coseno de alfa. ¿Bien? Ahora tenemos calculado E. Pues ahora vamos a calcular H, que es muy simple, es el seno de este ángulo, ¿no? El seno de alfa sería H partido de B, este H partido de B, cateto opuesto partido de la hipotenusa, que despejamos H y nos queda que B seno de alfa es igual a H. Bien. Y ahora tenemos los valores de H y de E y podemos hacer Pitágoras para calcular A. Entonces tenemos que A al cuadrado es igual a E al cuadrado más H al cuadrado, que A al cuadrado es igual a E, ¿cuánto vale? C menos B coseno de alfa al cuadrado más H, ¿cuánto vale? B seno de alfa al cuadrado. Voy a tener que borrar esto, lo volveré a escribir luego. B seno de alfa al cuadrado. Voy a subir aquí arriba. Nos queda aquí que A al cuadrado es igual a... Esto es una identidad notable, lo resolvemos. Bueno, lo voy a escribir aquí por si acaso.
a menos b al cuadrado. Esto no es un a y b distinto a estos de aquí. Son ab's. Bueno, lo voy a poner en otro color por si acaso, para que quede más claro. Nos queda que a menos b al cuadrado, esta es la identidad notable, es igual a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado, ¿vale? Entonces aplicamos esto a esta situación de aquí y nos queda que a al cuadrado es igual a c al cuadrado. C es nuestro a, ¿no? Es lo equivalente. Y b coseno de alfa sería nuestro b, ¿vale? Entonces a al cuadrado sería c al cuadrado menos 2 por a, que es c, por b, que es b coseno de alfa, b coseno de alfa, ¿vale? Y más b al cuadrado, que b al cuadrado sería más b coseno de alfa al cuadrado. Y esto todo, nos podemos olvidar de esto que teníamos aquí puesto, más b seno de alfa al cuadrado. Bien, seguimos calculando, haciendo álgebra, y nos queda que a al cuadrado es igual a, voy a pasar todo esto aquí delante, b al cuadrado coseno de alfa al cuadrado más b al cuadrado seno de alfa al cuadrado, ¿vale? Más c al cuadrado menos 2cb coseno de alfa. Bien, solo he cambiado esto un poco de lugar y he resuelto estos cuadrados, ¿vale? Ahora nos queda, esto es a al cuadrado, saco factor común b al cuadrado de estos dos por coseno de alfa al cuadrado más seno de alfa al cuadrado más c al cuadrado menos 2cb coseno de alfa, ¿vale? Y ahora, ¿esto cuánto vale? Hemos visto hace un momento que esto valía 1. Por lo tanto, a al cuadrado vale b al cuadrado más c al cuadrado menos 2cb coseno de alfa. Y aquí está la prueba que hemos hecho para esta expresión de aquí. Bien. Espero que no haya sido... debería haber usado más colores, supongo, para representar cada lado. Esto es e aquí, que hemos calculado con estas dos. Esto es d aquí, que hemos calculado con estas dos de aquí. Mejor algo así. D hemos calculado con esas dos. Y e con esas dos. Uy. E con esas dos. Y h aquí lo hemos calculado con esto de aquí. Y luego ya hemos hecho Pitágoras para despejar a con todo esto, todo este lío que nos hemos montado aquí. Todo esto sería lo que hemos hecho para calcular a. Y ya hemos visto que nos da lo mismo. Las letras están un poco... Uy, esto lo he escrito mal. Eso es menos. Perdón. Eso es menos. Las letras están un poco cambiadas, pero es exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí está al revés, pero ya está. Bien. Entonces, esta es la ley del coseno, el teorema del coseno, la ley de los cosenos, como lo quieras llamar, ¿vale? Uy. Y ahora vamos a probar bueno, a hacer la prueba, no a probar, de la ley de los senos. Entonces, la ley de los senos lo que nos decía es que si tenemos, solo para recordar, si tenemos un triángulo no rectángulo en el que sabemos que este ángulo es alfa, este ángulo es beta, este ángulo es teta y este lado es c, este es b y este es a, lo que nos dice es que el seno de alfa va a ser igual, partido de a va a ser igual al seno de beta partido de b, que va a ser igual al seno de teta partido de c, ¿vale? Y pues vamos a hacer la prueba. Si tenemos aquí, voy a hacerlo un poco más grande, nuestro triángulo en el que están aquí nuestros ángulos y hacemos aquí una perpendicular, ¿vale? Claro, esto se llama C, esto se llama A, esto se llama B. Hacemos la perpendicular. Podemos hacer aquí
podemos calcular este lado, ¿no? Esta h, esta altura, la podemos calcular usando el seno, porque este sería el cateto opuesto de este triángulo rectángulo que se nos ha formado, ¿vale? Tenemos este triángulo rectángulo que se nos ha formado aquí, y este es el cateto opuesto. Entonces, nos queda que el seno de alfa es igual a h partido, lado opuesto, partido de b, la hipotenusa. Y si hacemos lo mismo con este triángulo rectángulo que nos ha quedado aquí, nos queda que el seno de beta sería igual a h partido de c, perdón, de a. La hipotenusa aquí es a, este valor de aquí. Bien, el cateto opuesto partido de hipotenusa, ¿vale? Entonces, ahora podemos despejar h en los dos y nos queda que b seno de alfa es h, y aquí nos queda que a seno de beta es h. Igualamos los dos y nos queda que a seno de beta es igual a b seno de alfa. Pasamos cada uno al otro lado dividiendo y acabamos con que seno de beta partido de b, voy a poner esto ya en verde, es igual a seno de alfa partido de a, que es justo lo que tenemos aquí. Y bueno, y luego podemos hacer el mismo procedimiento para calcular c, para hacerlo con c si queremos. Bien. Y pues ahí tenemos la prueba, una prueba bastante simple de por qué ese teorema. Y bueno, por si acaso, solo si a alguien no se le ha ocurrido o no le ve el sentido, la razón por la que el seno de teta sobre c también sería igual, sería porque podemos coger este triángulo, lo volvemos a copiar aquí. No está bien copiado, pero bueno, no importa. Y aquí tenemos todos los ángulos también. Esto es teta, esto es c, esto es b y esto es a, ¿vale? Y ahora, en vez de hacerla perpendicular así hacia abajo, hacemos una perpendicular desde este vértice de aquí hasta este lado de aquí, ¿vale? Una perpendicular ahí. Bien. Y ahora que hacemos eso, podemos hacer el mismo procedimiento, ¿vale? Podemos decir que... Y bueno, sí, eso. Aquí repetimos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Decimos que el seno de alfa sería igual a esta altura que tenemos aquí, h sobre c, que sería nuestra hipotenusa. Veis que este es el rectángulo que se nos ha formado, en este caso, ¿vale? El triángulo rectángulo que se nos ha formado. Voy a escribirlo en su color. Que el seno de alfa sería igual a h sobre c, bien, y que el seno de teta sería igual a h, porque, bueno, se me ha olvidado cambiar de color otra vez. Si tenemos este triángulo rectángulo de aquí, que el seno de teta sería igual a h sobre a, ¿no? Porque esta es h, esta es la hipotenusa a, y ahora hacemos lo mismo que hemos hecho aquí, despejamos cada uno, y nos queda que, bueno, aquí nos quedaría c seno de alfa sería igual a h, aquí nos queda que a seno de teta es igual a h, perdón. Igualamos y nos queda c seno de alfa igual a seno de teta. Pasamos cada uno a su lado y nos queda que seno de alfa partido de a es igual a seno de teta partido de c. Y como esto es lo mismo que esto también es igual a esto. Bien, pues ahí están las pruebas para esos dos teoremas. Y eso.